¿Ya? Vamos a mirar Sagitario. ¿Cómo esta entrada de Mercurio está contigo? Mira, Mercurio en tu casa 1. Entonces, si tú eres de signo Sagitario, pues Mercurio está allí. En tu casa 1, enhorabuena, Sagitarianos, con Mercurios abiertos, con la energía predispuesta, con todo lo que tenemos, Mercurio en Sagitario, nuevos viajes, nuevas visiones, y tal parece que Sagitario va a estar reactivo. Esa es quizás el peligro que puede haber, que Sagitario se ponga un poco reactivo, poco tolerante y poco negociante frente a las exigencias del otro. Pues ya era hora, Sagitario. Sí, ya era hora, porque también es aguante y aguante se fueron a nadar. Se ahogó aguante y ¿quién quedó? Pues siga aguantando. Tampoco. Es como que Mercurio en Sagitario dice, ay, ya, tiene la fuerza y la palabra para decirlo. ¿Quiénes son ascendente en Sagitario, soles en Sagitario o lunas en Sagitario? Porque la vida los va a poner en el mes de noviembre a enfrentar su propia verdad, a enfrentar su propio criterio, a enfrentar Urano en la casa 7, esa línea negra que dibujé ahí para Sagitario. Si tú eres de signo Sagitario, respira profundo, pero van a estar tocados, van a estar reactivos, van a estar como que en una línea de no me aguanto mucho. Hay cosas, hay verdades que duelen. La famosa frase de hay verdades que duelen y hay verdades que hay que decirse. O esta frase de se tenía que decir y pues se lo dije. Sí, esto estaba aquí. Además que hay que analizar la astrología desde este punto de vista. Si Mercurio hoy, miércoles 29 de octubre, está ingresando a Sagitario, ¿de dónde viene? Pues Mercurio viene de Escorpio, ya ha hecho todo un trabajo escorpiano y ya viene de la casa 12. ¿Qué quiere decir eso? Que Mercurio en Sagitario está en la casa 1, en la casa del yo, ya lo analicé, ya lo pensé, ya me había dado cuenta, me di cuenta de esto con Mercurio en Escorpio, en la casa 12, y mira, ¿sabes qué? Aquí te lo digo, te lo pongo. Pues se acaba esto, pues que se acabe, o que se acabe la sociedad, o que se acabe la relación, o que se acabe la armonía, o que se acabe lo que se tenga que acabar. Pero, ¿sabes? Llega un punto de final no va más. Cuando Mercurio está en Sagitario, Sagitario siente la fuerza de defender su flecha y su arco y de decir, mira, mi punto sagitariano, mi flecha va para allá. Si la tuya va para ahí, genial, porque eso quiere decir que estamos coincidiendo. Pero si tu flecha va para allá, pues entonces tira tu flecha para allá y yo voy la mía para allá. Algunos de ustedes me dirán, Javier, por qué tan drástico? ¿Por qué tan así? Porque es una posición drástica. Urano está al frente en Géminis haciendo una oposición a Mercurio en Sagitario. Entonces estas oposiciones por lo general encontramos cuando esto ocurre para el signo de Sagitario en el ascendente, es donde yo me empodero y estoy dispuesto a defender mi verdad por encima de la verdad del otro, o ya no voy a seguir ahí como lacayo con el otro. Si coincidimos bien, pero si no coincidimos, pues no voy a seguir. O sea, me voy a ir o voy a tomar rumbo distinto. Esto también hace que se entre como en una confrontación con el otro y una toma de decisiones por filosofías distintas que no estén en común, por viajes diferentes, ¿no? No necesariamente tiene que ser la pareja, podría ser un otro como socio, la comunidad, ¿no? El trabajo, etcétera. Dice por acá Susana, luna en Sagitario, yo ascendente en Sagitario. Bueno, imagínate, Sagitario está ahí. Sí, está interesante esto, ¿no? Porque con Urano son los momentos y la toma de decisiones de repente, la toma de acciones de repente. Entonces, el tema aquí es que Sagitario ya lo viene analizando, ya lo pensó, ya, o sea, esto viene de meses atrás. No es que tome una decisión a la carrera, no, va a estar ahí analizándolo y sacando sus conclusiones de decir, ay, no, mi flecha o sencillo, mi flecha sagitariana no alcanza a llegar hasta donde tú quieres verla. Sí, que a veces eso puede ser también para Sagitario. Si de pronto una persona de signo Sagitario o ascendente en Sagitario, luna en Sagitario, estaba haciendo como algo con el otro y el otro y pida más, o la otra pida y como que nunca es suficiente, Sagitario dice, ay, ya,
Ya el nivel de mi flecha no alcanza a llegar a tus expectativas de donde me quieres ver. Ya, no pasa nada, agarra tú por allá y yo por acá. Eso es muy Mercurio, Sagitario. O sea, finiquitamos una situación donde está bien, tú ganas y yo gano, o tú pierdes y yo pierdo, pero ya, acabemos esta lucha de tratar de alcanzar tus ideales o de estar de acuerdo siempre. Es esto. Démonos cuenta cómo el universo también nos va mostrando que hay momentos que aunque nosotros queramos que todo sea paz y amor, a veces es necesario estas conversaciones incómodas, ¿sí? Conversaciones incómodas, pero que a lo último se vuelven muy cómodas y se vuelven muy positivas para evolucionar, para arrancar. Los carritos, dice. Muy bien, vámonos.